Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo saluda los gestos de buena voluntad que permitan aclimatar un ambiente favorable en la búsqueda de la paz. La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, saludamos el anuncio realizado el día de ayer por la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, en el cual ratifica su disposición de iniciar una tregua bilateral con el gobierno nacional durante las fiestas decembrinas, o por lo menos la definición de un acuerdo de regulación del conflicto armado si el gobierno nacional no acoge la tregua bilateral. Consideramos que el cese bilateral del fuego posibilitaría avanzar en un ambiente favorable en la búsqueda de la paz con justicia social, especialmente hoy cuando asistimos a un proceso de escalonamiento de la guerra que se manifiesta en la militarización excesiva de diversas zonas rurales y la puesta en marcha de operaciones militares. En regiones como el nordeste antioqueño, el Catatumbo, el norte del Cauca, el sur de Bolívar y la costa nariñense, y los departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Huila, Tolima, Caquetá y el Chocó, las comunidades campesinas vienen sufriendo la violación permanente y sistemática de los derechos humanos, como señalamientos, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias, hostigamientos y ejecuciones de personas inermes, violaciones que atentan contra el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, y ocurren pese a encontrarnos en medio de la negociación de nuestro pliego de peticiones presentado en el marco del paro nacional agrario y popular. De allí que desde la MIA llamamos al gobierno nacional a que demuestre su voluntad de paz acogiendo y comprometiéndose con la tregua bilateral del fuego, y la sociedad colombiana a reclamarle a las partes la celebración de un gran acuerdo nacional de tregua y cese bilateral del fuego, que contribuya a la generación de confianzas, a la erradicación de las violaciones a los derechos humanos y a propiciar una efectiva participación de la sociedad en el debate de la agenda en La Habana y en la construcción de la paz con justicia social. Por ello, proponemos la conformación de una comisión de verificación de este acuerdo integrada por personalidades nacionales e internacionales y representantes de sectores de la sociedad colombiana. Es la hora de profundizar los esfuerzos y el compromiso por la paz. El campesinado necesita y exige la paz social, la paz con justicia social que nos permita arar, cuidar la tierra y cosechar el alimento para el país. Por eso, llamamos a toda la sociedad a avanzar como Movimiento Nacional por la Paz, a respaldar el Acuerdo Nacional de Tregua y Cese Bilateral del Fuego que el proceso de paz requiere. Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA. El diálogo con el gobierno es bastante complejo. Primero porque no se ve, dicen tener voluntad de dialogar, dicen tener voluntad de poder llegar a acuerdos con nosotros los campesinos. Sin embargo, a la hora de la práctica, esa voluntad se diluye debido a que se firman acuerdos, pero cuando los vamos a aplicar en terreno, entonces no son viables porque hay restricciones, porque no está la plata, porque entra la ley de garantías, y esto se deja ver de que la voluntad prácticamente solo son palabras y no se va a la práctica. Como le decía al compañero, ayer tuvimos una reunión con los garantes del proceso de la MIA Nacional, con delegados del gobierno, estuvo el Ministerio del Interior, el de Agricultura, estuvo el de José Noé Ríos del Ministerio del Trabajo. Y ¿qué puede uno percibir de acuerdo a las respuestas que nos dieron anoche? Posiblemente este año ya no haya tiempo para hacer más reuniones. A lo que nosotros respondimos, no estamos hablando de reuniones, estamos hablando de interlocutar y llegar a acuerdos. Y tienen que decirnos, o sea, antes de que finalice el año, el gobierno nos tiene que decir si realmente tiene la voluntad política de avanzar y llegar a unos mínimos acuerdos este año,
firmar unos mínimos acuerdos, o si no, que nos digan para saber si tenemos otra vez la necesidad de volver a salir a las carreteras. Y vamos a salir cuantas veces sea necesario. Y lo más probable es que entonces el SMAT, la policía y el ejército nos sigan matando campesinos. Pero la necesidad de que hayan respuestas para el sector campesino en Colombia, es necesario movilizarnos cuantas veces sea necesario, y se lo dejamos claro anoche en la mesa de garantes y en esa reunión que sostuvimos el día de ayer. Ese es como el posicionamiento de la mía como tal, y también es el mismo sentimiento que tiene la mía del Catatumbo. Ante esta situación, con las dignidades, con la mía nacional, con los mineros, con el sector del transporte, o sea, todo ese sector que nos movilizamos durante este año, vemos la necesidad de hacer una cumbre agraria y popular, donde podamos llegar a un acuerdo unitario frente a qué hacer en este país. Es necesario y urgente hacerlo, ya que si seguimos movilizándonos un día a unos, otro día a otros, eso pierde fuerza. Necesitamos movilizarnos en bloque y hacer temblar este gobierno, hacer temblar de que aquí el que manda es el pueblo. El gobierno tiene que acogerse a lo que el pueblo necesita y requiere, que es lo que prácticamente no se está haciendo. El país se está vendiendo, y eso lo han dicho varias personas, pero sí, ¿qué estamos haciendo de manera unitaria para defender nuestro territorio? No estamos sintiendo, yo lo decía en la mesa y lo decíamos con el resto de compañeros de la mesa del Catatumbo, realmente nos sentimos desilusionados. Pero bueno, finalmente nosotros no somos los que perdemos. A la hora de la verdad nunca hemos tenido nada y estamos luchando por alcanzar el reconocimiento como campesinos. El que pierde es el gobierno. Pierde porque primero empieza toda la campaña electoral, y creo que el gobierno de Santos específicamente no está pensando inteligentemente. Si yo fuera presidente, ¿cierto?, y veo que tengo esa cantidad de movilizaciones y todo, y estoy buscando una reelección, pues lo más viable sería llegar a unos mínimos acuerdos con los campesinos, con los estudiantes, con el sector del transporte, con las dignidades, en fin, ¿cierto? Pero por el contrario, pareciera que nos estuvieran midiendo, como se dice por ahí, el aceite, para ver que apenas tengan fortaleza en el tema de las encuestas, que sepan de que van a garantizar una segunda reelección, o una segunda vuelta, pues entonces uno logra pensar de que le piensan dar una patada a las mesas de interlocución y acuerdo como la mía nacional, la del Catatumbo, incluso las dignidades. Además porque los resultados no superan el 20% en todos esos 4 o 5 meses de negociación. Entonces es lamentable todo lo que está penando. Nosotros no perdemos, y todo lo que pase en cuestión de violación a los derechos humanos, tarde que temprano aquí se va a tener que hacer justicia, y el gobierno, el Estado colombiano va a tener que responder por nuestros muertos, por nuestros heridos, por nuestros desaparecidos, y van a tener que dar justicia por los compañeros detenidos, como es el caso de Hugo Ballesteros, los 5 compañeros detenidos en el Catatumbo y el resto de compañeros detenidos en el país.